Y ahora, aprovechando que el comercio tiene un nuevo presidente, pues quiero que él nos cuente algunas de sus iniciativas. Don Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio. Muy buenas tardes. De estar con todos vosotros. Igual, un placer. Vamos a ver, esto de hoy de que decaiga el confinamiento madrileño debe ser una buena noticia para el comercio, no de Madrid, sino de su entorno o de los lugares donde los madrileños suelen desplazarse y también, ¿por qué no decirlo?, para los comerciantes de Madrid. ¿Cómo lo ve? Hombre, para nosotros todo lo que sea volver a la actividad es bueno. Ahora bien, hay que tener en cuenta las condiciones sanitarias, si son las adecuadas o no, y ahí nosotros no nos podemos meter porque para eso hay expertos que son los que lo tienen que decir. Desde luego nosotros todo lo que sea confinamiento y todo lo que sea impedir la movilidad para el comercio es algo realmente catastrófico. ¿Cómo está el comercio en estos momentos a nivel general? Y luego, si tiene datos, me adelanta datos de Madrid también. A nivel general, la situación es malísima. Hay distintos comportamientos, lógicamente, según el sitio de España donde estemos hablando. Por ejemplo, en Baleares estamos hablando de una caída de actividad de un 80%. En Canarias, parecido. En todos los sitios de turismo, por decir así, pues prácticamente es que no hay actividad. Llevan 7 meses o llevamos 7 meses sin actividad en el comercio, con lo cual a ver cómo aguantamos esto. En el resto de España, la media de descenso que estamos teniendo en este momento de venta con respecto al año pasado, por estas fechas, es del 50%. Dicho además que el año pasado no estábamos para echar cohetes, estábamos en una situación pues muy floja. El pequeño comercio, el comercio de proximidad, en muchos casos estaba en una situación de supervivencia, es decir, adaptándonos a las nuevas formas de compra de los consumidores y las consumidoras. Estábamos adaptándonos a la digitalización, etcétera, y estábamos pues llegando a fin de mes para pagar las 2 o 3 nóminas de los empleados que tenemos en nuestros establecimientos, poder pagar renta y subsistir. Si eso añadimos que estamos a un 50% y si eso añadimos que venimos de un periodo de cierre total de establecimientos en los cuales hemos tenido que pedir créditos, hemos tenido que aplazar pagos, etcétera, 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 nos encontramos en una situación, como puedes comprobar, pues totalmente anormal y límite. Datos, sí, te voy a dar datos. Nosotros en España representamos aproximadamente, que es lo que hay, 450.000 establecimientos minoristas o de comercio de proximidad. La mayoría autónomos o con distintas tipologías de sociedades, pero siempre en el formato de pequeño comercio. La media de trabajadores es entre 3 y 5 trabajadores en estos establecimientos y las personas ocupadas directamente pues rondan el 1.000.000 de personas que están en nuestros establecimientos trabajando. A esta fecha, en estos momentos, nosotros tenemos más o menos valorado que el 15% de comercios que había en el mes de marzo no han vuelto a abrir o han tenido que cerrar después de abrir con motivo de la situación que tenemos. Y esta situación, me temo y nos estamos temiendo que no va a quedar así en el 15%. Nos tememos que esto se va a incrementar de aquí a fin de año y no digamos nada como esta situación continúe en los mismos parámetros que tenemos ahora el año que viene. O sea que podríamos estar a final de año en un cierre de unos 68.000 comercios. A final de año podemos tener en un parámetro entre un 20 y un 25% de comercios que han cerrado en España. De comercio minorista, me refiero siempre. En términos de empleo, ¿eso cómo se traduce? ¿Qué merma, qué pérdida de empleo va a acusar el sector del comercio? Aproximadamente nosotros entendemos que se pueden perder de orden de 300.000 puestos de trabajo. Y además es que yo de verdad hay cosas que se nos escapan a la lógica normal con la ministra del sector que tenemos. Una de las prioridades que tenemos es mantener las empresas y los puestos de trabajo. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos. Yo creo que este momento es la prioridad, porque eso es lo que al final puede generar con los impuestos recursos económicos a las administraciones. Y eso debe ser la prioridad frente a otras necesidades que pueden ser tan válidas como esta. No lo voy a discutir. Pero en estos momentos, y lo hemos oído además en muchos foros, el salvar empresas y puestos de trabajo debe ser la prioridad número 1. En este gobierno parece que no, que hay otras prioridades antes que esto. Y me remito a un hecho que aconteció hace unas fechas, el tema de los ERTEs. Vamos, no tiene ningún sentido que al comercio y a la hostelería nos querían dejar fuera de los ERTEs. Pero si de las 700 y pico mil personas que hay en ERTEs
Aproximadamente 500.000 eran de comercio y de hostelería. ¿Pero qué se pensaba? Que el comercio y la hostelería que la hostelería además, fíjate qué situación tiene. ¿Podemos readmitir a los trabajadores en la situación que tenemos? Eso nos iba a llevar ineludiblemente a preconcursos de acreedores, a cierre de empresas. Y estos ERTEs iban a pasar a ERES. Y menos mal que tuvimos la postura dura, por decir así, intransigente, porque no había otra fórmula de COI y CEPIME, que formamos parte de ellos. Y el presidente Antonio Garamendi, además, lo tengo que decir públicamente, ahí se mostró inflexible. Conmigo estuvo hablando durante la tarde anterior y la misma noche, pues el acuerdo se llegó a altas horas de la madrugada y nos dijo textualmente que si comercio y hostelería no daban el ok al acuerdo, que no se iba a firmar. Bueno, dígame una cosa, ¿en qué consiste esa propuesta suya de los bonos de compra? Perdón, te digo muy mal. ¿En qué consiste su propuesta de los bonos de compra? Vamos a ver, los bonos de compra, los tickets de compra son campañas que nos parecen bien, que son para incentivar el consumo. Esto en las instituciones, pues normalmente ponen un dinero, es decir, el consumidor coge un ticket por 50 euros y solamente abona 40 y los otros 10 euros los pone la administración pública. Eso es básicamente eso, es decir, con incentivo económico, pues ayudar a que el consumidor pues haga compras. Y yo creo que esto sí es bueno y es interesante por dos motivos. Primero, la semana pasada en la Junta Directiva de COE, el gobernador del Banco de España dijo que hay un dato muy significativo, que se está incrementando el ahorro familiar, es decir, que el consumidor, las personas, están ahorrando más que antes. ¿Qué quiere decir? Pues que hay mucha incertidumbre y que hay mucho miedo. Que la gente, las familias, la unidad familiar está consumiendo lo imprescindible, no lo necesario. Y esto realmente para el comercio y para la actividad económica que represento es un auténtico mazazo. Y hay que hacer campañas de este tipo y de concienciación para que la rueda no se pare, porque es que al final nosotros es un sector, pero es que nosotros también luego damos trabajo a la logística, al transporte, que nos hace la mercancía, los productos, al fabricante, etcétera. En fin, es una rueda que yo creo que el consumidor tiene que ser consciente que no podemos parar, que independientemente de las condiciones sanitarias que tenemos y que van a ser duras y económicas, pues que tenemos que ayudar a que sobrevivan el mayor número de sectores y de empresas posibles. Ese bono de compra, ¿cuál es su recorrido? ¿Lo han planteado ustedes? ¿Qué les dicen cuando plantean esa opción? Sí, bueno, hay algunas comunidades que ya lo están poniendo en marcha a través de sus gobiernos autonómicos. El tema que nos esgrimen aquí es fundamentalmente que las competencias en materia de comercio interior son de las autonomías. Eso es lo que permanentemente nos dicen desde el Ministerio. No obstante, ayer creo que se presentó una propuesta del Partido Popular por el grupo parlamentario en el Congreso de Comercio, en el cual había un plan de rescate y apoyo urgente al comercio minorista. Yo debo decir que en ese plan hemos colaborado con el grupo parlamentario del Partido Popular. La verdad es que la sintonía con nosotros es perfecta, es total. A través de Jesús Postigo, permanentemente está con nosotros pidiéndonos datos, pidiéndonos qué necesitamos, qué no necesitamos, y la verdad tengo que decir que tenemos contacto con casi todos los partidos políticos del Parlamento, excepto con alguno que yo creo que no nos conoce. No lo voy a nombrar, y a veces alguno que está incluso en el gobierno, un partido político, pero ni nos conoce. Pero el resto, pues tenemos unas relaciones más o menos fluidas, pero debo destacar que en este caso el apoyo que estamos teniendo del Partido Popular es digno de mención. Y como digo, ayer presentó un plan de rescate que básicamente y fundamentalmente recoge todas las propuestas que nosotros hemos hecho al Ministerio de Comercio, y si quieres en muy breve 4 o 5 las enumero para que las tengan. Es la prórroga de los ERTEs en donde una situación actual, liquidez, necesitamos liquidez, no créditos, porque créditos ya tenemos y no los podemos pagar, necesitamos liquidez, necesitamos que se baje temporalmente el IVA. Esto no es nada nuevo, es lo que han hecho países que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. La emisión de campañas de consumo en el comercio de proximidad. Esta campaña de tickets y de bonos, pues si el gobierno no lo puede hacer directamente, pues que sí, a través de las autonomías, dice algún canal en el cual éstas puedan ponernos en marcha. La creación del Consejo Asesor del Comercio Minorista, que esto además fue una propuesta que salió de la ministra, nos pareció muy interesante, pero que después de 4 meses, pues todavía seguimos esperando
a ver cuándo la ponemos en marcha. Esperamos que sean breves, lo último que tienen que pasar unos trámites, pero bueno, nos metemos. Yo creo que sería muy interesante para trabajar en consenso con el Ministerio. Y hay una cosa que nosotros venimos demandando no ahora desde el tema de la pandemia, sino de antes, que es la declaración del sector del comercio como estratégico. El hacer esta declaración supondría una ayuda importante desde Bruselas para revalorizar todo lo que representamos y ponerlo al día, etcétera. Y bueno, estos son los 5 o 6 puntos, más hay más, pero los más importantes que nosotros tendremos que en este momento el Gobierno debería tener en cuenta. Don Pedro Campo, le agradezco mucho su participación en el programa. Estamos de su parte, de la parte de los comerciantes, y con el mejor de los ánimos por ayudar, o por lo menos que los ciudadanos conozcan en qué parámetros se mueven y qué propuestas están haciendo en estos momentos de dificultad. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Muy bien, a ustedes y hasta cuando quieran otra vez. Muchas gracias.